Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de buenas obras. Bienvenidos a una transmisión más de la comunidad hebrea Casa de Restauración y su director general, Joseph Corona. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Shalom, bendiciones a tu vida. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a estar aprendiendo acerca de esa parábola tan profunda llamada El rico y Lázaro. Y de una vez te voy diciendo que es muy posible que nunca hayas escuchado la forma en cómo hoy vamos a aprender esta parábola. Yo he escuchado infinidad de veces, pero obviamente aplicando la teología del protestantismo, del cristianismo evangélico, esta parábola. He escuchado a todos los pastores que han predicado acerca de esta parábola, poniéndola como la base o el fundamento de un lugar de tormento a donde el alma va, a donde hay gente siendo consolada en el seno de Abraham y otros siendo atormentados en las llamas del infierno. Pero hace rato les dije en otro video que estuvimos escuchando que las parábolas no se pueden entender ni se pueden enseñar de una forma literalizada, porque son parábolas, que viene del griego parábole, que significa una comparación, una narración ficticia, una alegoría o una metáfora. Entonces las parábolas no se pueden interpretar tal cual como se leen. Las parábolas tienen códigos, las parábolas tienen mensajes revelados. Los personajes, los animales, los árboles, las semillas, no todo lo que se ve en una parábola se debe de interpretar tal cual como se está leyendo. Cuando nosotros leemos acerca de una semilla, acerca de una oveja, acerca de un árbol, acerca de un ave, acerca de una moneda, etc., esas, hermanos, son comparaciones de algo que Elohim nos quiere revelar. Pero bueno, vamos hoy a aprender acerca de esta parábola y prepárate, porque vas a aprender cosas muy profundas, reveladas, que tú no conoces. ¡Comenzamos! Y bien, para poder aprender acerca de esta parábola, tenemos que ir primero al contexto de lo que el maestro está enseñando. No podemos abrir las escrituras e ir directamente a donde comienza la parábola. Tenemos que ir un poco atrás para ver de qué estaba hablando Yeshua, con quién estaba hablando, a quiénes les estaba enseñando, porque todo eso nos va a poder traer luz a lo que él se refería en esta parábola. Si nosotros comenzamos a leer únicamente a partir de donde empieza la parábola, nos vamos a perder de mucha información que es básica e importante. Entonces tenemos que ir un poquito atrás para ver primeramente a quiénes les estaba hablando esta parábola y por qué estaba dando ese mensaje, a quién se refería y qué es lo que él quería enseñar. Y bueno, nosotros vemos que la parábola del rico y Lázaro aparece en el libro de Lucas capítulo 16. En el libro de Lucas capítulo 16. Pero antes de que leamos esa parábola, tenemos que irnos un capítulo atrás, porque Yeshua, hermano, comenzó a enseñar desde Lucas 15. Él desde ahí empezó a dar varias clases, y esas clases que él empezó a dar, las comenzó a dar usando algunas parábolas. Quiero decirles que ese día que él estaba dando esa enseñanza, no solo dio la parábola del rico y Lázaro.
sino que Yeshua habló de más parábolas, habló de varias parábolas, y todas esas parábolas de las que él habló era el mismo mensaje. ¿A quién se lo estaba hablando? Obvio, se lo estaba hablando a sus discípulos, pero entre esos discípulos había fariseos, había personas que eran autoridades religiosas. Y vimos en el video pasado que el mensaje oculto, aquellos que eran discípulos lo iban a poder entender. Ellos iban a poder entender, así como cuando Elohim le revela al discípulo Kefas o Pedro, aquella revelación de que Yeshua era el Mesías, y Yeshua le dijo: esto no te lo aprendiste en un pizarrón, no te fue revelado por carne y sangre, esto te lo reveló mi Padre. Y en ese momento que Yeshua enseña estas parábolas, ahí estaban presentes sus discípulos, pero también estaban presentes muchos fariseos, y que por cierto se enfurecieron por estas parábolas, no les gustó lo que él estaba hablando. Pero bueno, antes de la parábola del rico y Lázaro, él habló varias parábolas más, y quiero decirles que el mensaje de estas parábolas era el mismo mensaje del rico y Lázaro. Por eso tenemos que ver el contexto del texto. Miren, vamos al libro de Lucas 15. Yo les voy a leer un poquito de lo que el maestro estaba enseñando. Dice Lucas capítulo 15, verso 1. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Yeshua para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Yeshua les dijo esta parábola. Miren, ¿vieron quiénes estaban ahí? Ahí estaban tanto sus discípulos, pero también estaban los fariseos y los maestros de la Torá, que eran religiosos de ese momento, y lo criticaban. ¿Por qué lo criticaban? Ya vimos que tenían un corazón religioso, un corazón duro, un corazón lleno de orgullo, y no lo aceptaban. Viendo sus milagros, viendo el respaldo de Elohim en el Mesías, no lo aceptaban. Al contrario, se la pasaban criticándolo. Cualquier cosa que nuestro maestro hacía, ellos criticaban, y aquí no es la excepción. Lo están criticando. ¿Por qué? Porque dice: ¿cómo es posible que los publicanos, los cobradores de impuestos, se acerquen y él conviva con ellos? Y mira, se le están acercando un montón de pecadores y gente de mala fama. Dice la escritura, hermano, que hasta mujeres de la prostitución y hombres que tenían muy mala fama, algunos hasta borrachos, se acercaban para oír sus enseñanzas, y eso les molestaba a los fariseos, porque decían: ¿por qué este rabí convive con esa gente? Y entonces Yeshua, al ver a esos criticones religiosos, habla una parábola, y vean cuál es el mensaje de esa parábola. Dice el verso 3: entonces Yeshua les dijo esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Miren cómo Yeshua habla acerca de una parábola que, hermanitos, nosotros que somos discípulos debemos extraer la revelación de esa parábola. ¿De qué estaba hablando Yeshua en esa parábola? Vámonos rápido, porque el tema es el rico y Lázaro. Pero es importante ver el contexto, si no, no vamos a entender de qué está hablando Yeshua en la historia del rico y Lázaro. Si se dan cuenta, aquí Yeshua está hablando acerca de la casa de Israel que se perdió, porque ¿quién es esa oveja perdida? Esa oveja perdida no es un borracho, no es un pecador, así decían en el cristianismo cuando nos predicaban esta parábola. Hermanos, la oveja perdida es ese drogadicto, es ese pecador que anda por allá, vamos por él. No, meramente la oveja perdida
es la casa de Israel, es Efraín, somos nosotros que nos extraviamos en las naciones, nos perdimos, pero Él nos ha encontrado. Las 99 ovejas se refiere a aquellos que han estado con Elohim, pero en su amor Él nos buscó como el buen pastor y al encontrarnos nos ha traído a casa. Nos ha traído al rebaño. Ahora podemos decir que somos sus ovejas. Éramos nosotros la oveja perdida. Está hablando en esta parábola del gran misterio de cómo en los últimos días el Israel de Elohim que se perdió, la oveja perdida que somos los efraimitas, seremos encontrados y volveremos a casa, volveremos al redil. Y por eso Él dice, hay fiesta en los cielos cuando un pecador, hablando de la casa de Israel, es encontrada y vuelve al rebaño, y en la casa hay fiesta. Bueno, después en el verso 8 comienza otra parábola. Vamos a leerla. O bien, ¿qué mujer que tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que había perdido. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Elohim por un pecador que se convierte. Otra vez vuelve a hablar una parábola muy parecida a la de la oveja perdida, pero ahora es una moneda perdida. No puedo detenerme a darles todas las revelaciones que hay en cada una de estas parábolas, porque el tema no es de estas parábolas. Pero se da usted cuenta que Yahshua ya comenzó a hablar acerca de cómo Él vino a buscar lo perdido. Cómo Él vino a buscar aquello que se perdió y que hay gran regocijo en los cielos cuando lo perdido es encontrado y traído a la casa. Se hace una gran fiesta. Bueno, a continuación, en el verso 11, comienza Yahshua a hablar de otra parábola. No la vamos a leer porque el tiempo se nos va, pero esa parábola, ¿sabes cuál es? La parábola del hijo pródigo. En otro video vamos a hablar de esa parábola y todos los personajes que aparecen, cada una de las cosas que aparecen ahí, porque todas tienen una gran revelación. Bueno, rápidamente te diré que la parábola del hijo pródigo es Israel, que se fue de casa, se perdió en las naciones, pero volvió. Está volviendo a casa, está retornando a sus raíces hebreas, está volviendo a la casa del Padre, y en la casa del Padre le están dando calzado nuevo, una nueva forma de andar, le están dando vestido nuevo, una nueva identidad, le están poniendo, hermano, un baño, lo están bañando, lo están limpiando del mundo y de todas las tradiciones y cosas que aprendió, porque fornicó con las naciones. Y en la casa hay un hermano que no lo quiere, un hermano que se enoja porque está regresando. Vamos a hablar después de esa parábola, pero quiero que te des cuenta que desde el capítulo 15, verso 1, el maestro está enseñando estas parábolas acerca de una oveja que se perdió y es encontrada, una moneda que se perdió y es encontrada, un hijo pródigo que se perdió pero vuelve a casa. Y ahí termina el capítulo 15. Vámonos al capítulo 16, que es donde nosotros queremos aprender. Es donde está la parábola que hoy nosotros queremos estudiar. Pero ya ves qué importante es ver el contexto, porque si no, no sabemos por qué Yahshua está enseñando esto. Y cuando nosotros vemos el contexto, nos damos cuenta que el tema es alegrarse por aquello que se perdió y se encontró. Bueno, el capítulo 16, hermano, nos vamos a dar cuenta que los fariseos ya estaban en ese momento muy enojados porque Yahshua estaba diciendo y ellos estaban oyendo que Él estaba en cierta forma hablando de algo que se perdió y que tiene que ser recuperado. Y entonces Él empieza a hablar acerca de las riquezas.
Y es ahí donde les duele tremendamente. Lucas 16, es ahí donde se enojan porque escuchan una parábola que Yeshua empieza a hablar acerca de las riquezas y de todos aquellos que, mis amados hermanos, están dominados por la riqueza, que se sienten superiores por la riqueza, que la riqueza y los dineros los dominan. Y mire lo que les dice en Lucas 16, verso 14. Los fariseos, que eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Yeshua. Y Yeshua les dijo: ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Elohim conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por más elevado, Elohim lo aborrece. Fíjense, nos damos cuenta que entonces estas parábolas las está hablando nuestro maestro, y entre la audiencia que escucha están sus discípulos, está toda esa gente pecadora, los publicanos, la gente de mala fama, pero también están los religiosos, los escribas, los maestros de la ley religiosa, y se empiezan a burlar de él. Y por eso es que él habla una parábola que les toca, hermano, un punto sensible para ellos: el amor al dinero, el amor a las riquezas, el sentirse superiores. Y es que ya no les gustó. Y entonces dice que como ellos eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se empezaron a carcajear y a burlar de Yeshua. Y Yeshua, verso 15, les dice: ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Elohim conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por más elevado, Elohim lo aborrece. Y es ahí cuando comienza a hablar de la parábola del rico y Lázaro. ¿Por qué yo les digo que esa parábola no está hablando del infierno? No está hablando de un lugar literal a donde las almas van. No tengo el tiempo, pero hermanos, si nosotros decimos que esa parábola es la base o la enseñanza para decir que las almas siguen teniendo conciencia después de que fallecen o mueren, entonces va a chocar con toda la palabra. Porque cuando hay una historia que esta historia nos dice algo, pero que nosotros la ponemos al lado de más versos, y esos versos ganan, o sea, son más los versos que tenemos, que dicen que el alma está inconsciente cuando una persona fallece, que solo esta historia, porque le quiero contar que la historia del rico y Lázaro solamente está en este libro. Es la única vez que se habla en toda la Biblia de esta historia. Pero tenemos muchos textos en el Antiguo Pacto y en el Nuevo que nos dicen que cuando una persona fallece, su alma entra en una condición como de dormir. Y cuando uno está en una condición de dormir, está en un estado de inconsciencia. Son muchos los textos en la Biblia que nos dicen que el muerto no puede ver, no sabe nada, no alaba al Eterno, no puede hablar, no puede sentir, no sabe nada, no puede dialogar. No está teniendo allá otra historia en el inframundo. La Escritura dice: ellos están en un estado de inconsciencia, ellos duermen. Entonces son más las Escrituras que esta escritura, que es solo una. Por eso no podemos pensar y no podemos literalizar que Yeshua va a contar una historia real, sino que él a continuación contará una historia para que podamos comparar algunas verdades. Él va a contar una historia que, vuelvo a repetir, que es una parábola. Una parábola no es una historia real, es una historia ficticia, una alegoría. Él va a contar, hermano, un relato, una metáfora. Y que todos los personajes que aparecen y las situaciones en las que aparecen tienen revelación. Si usted se da cuenta, ¿por qué lo llevé a que leamos primero el contexto? Porque el contexto no habla de infierno. El contexto no nos está hablando de un lugar de tormento. Todo el contexto
contexto, del texto. ¿De qué nos está hablando? Desde el capítulo 15 nos está hablando de la casa de Israel que estaba perdida, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, y nos empieza a hablar de un perdido que es encontrado y que al ser encontrado se hace gran fiesta. Y ahora, hermano, le habla a los fariseos y les dice: ustedes aman el dinero, ustedes se sienten superiores, pero Elohim ve realmente sus corazones, y al ver sus corazones ve lo que hay en ellos y lo aborrece. Ustedes no se sientan más. Ustedes menosprecian a toda la gente que vino a oír mi mensaje. Ustedes ven al publicano, al cobrador de impuestos, a la prostituta, aquel que es borracho, aquel que está perdido, y ustedes lo juzgan, lo critican y me critican a mí por sentarme con ellos. Pues ahí les va esta historia, y es aquí, amados, donde nosotros vamos a aprender de esta historia que es el rico y Lázaro, y ustedes van a ver qué quiso enseñar el maestro. Pero vuelvo a repetir, esta historia no la podemos nosotros literalizar, ya que es la única vez que aparece en las escrituras, y hay otras escrituras que son mayor, donde dicen que el alma, en el momento que fallece la persona, el espíritu vuelve al eterno y el alma no tiene sensación, el alma no tiene sed, el alma no siente que se está quemando, el alma no extraña a sus familiares, el alma no oye, y todo eso aparece en esta historia. La Biblia no se puede contradecir. Entonces nosotros no podemos pensar que esta historia es un relato real de algo que está pasando, sino que en estas parábolas, ¿qué dice la Escritura? Yo les hablo en parábolas porque ahí están escondidos los secretos, los misterios del reino. Vamos a ver qué secretos y qué misterios hay en esta parábola. ¿Estás listo para que la leamos? Vamos a leerla. Y entonces, después de leer esta parábola, empezaremos a predicar. Vamos a leer, mis queridos hermanos, Lucas 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía con ropas finas y elegantes, de lino fino y púrpura, y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un hombre pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Pongan atención a todos los detalles. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerles las llagas. Verso 22. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham, o al seno de Abraham. El rico también murió y fue llevado al sepulcro. Y mientras el rico sufría en un lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: Padre Abraham, ten lástima de mí, o misericordia de mí, y manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Otra versión dice: porque estas llamas me atormentan. Verso 25. Pero Abraham le contestó: Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico le dijo: Te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó: Padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán.
Pero Abraham le dijo: si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque algún muerto resucite. Comenzaremos, mis amados hermanos, por extraer las perlas de toda esta narración y de esta alegoría, de este relato, de esta palabra que Yeshua contó. Primeramente, tenemos que ver en esta parábola aquel hombre rico. ¿Quién es el hombre rico? El hombre rico representa a todo el sistema de ese momento, sistema religioso que estaba compuesto, hermano, de un judaísmo religioso que por estas enseñanzas de hombres, por estas interpretaciones de hombres, en ese momento se consideraban y se sentían superiores a todos. Por eso el hombre rico, Yeshua, está hablando palabras antes de contar esta parábola acerca de la posición de los fariseos, acerca de la posición de esos religiosos, cómo criticaban al pecador, cómo decían: ¿cómo es posible que se siente este rabí al lado de publicanos, al lado de hombres de mala fama? Mira, al lado de ese ratero, de ese ladrón, al lado de ese borracho, de esa mujer de la vida fácil. Entonces Yeshua empieza a contar de un rico, comparándolos a todos ellos, a todo ese sistema que se sentía superior, que incluso se sentían los favorecidos por el Eterno, diciendo: nosotros somos el pueblo de Dios y todos ellos son animales, todos los gentiles son perros. Eso usted sabe que se oye feo, hermano, pero así eran considerados. Así era considerado todo aquel gentil. Y entonces el rico representa a aquellos que pertenecían a ese sistema judío religioso que por la enseñanza y las interpretaciones se consideraban superiores, se consideraban más importantes. Además que es importante que usted vea este detalle. Dice: había un hombre rico que se vestía de lino fino y púrpura. Esa es una clave para que entendamos que se está refiriendo a ese sistema religioso que se supone que tenían una autoridad en Jerusalén o en Israel. ¿Quiénes se vestían de lino fino y púrpura? ¿Se acuerda? Los sacerdotes, los Kohanim. Las vestiduras sacerdotales dadas por el Eterno a ellos eran vestiduras azules de púrpura y de lino fino. Entonces ese es un detalle importante, una clave, un código revelado para que podamos ver que cuando habla del rico se está refiriendo a esas autoridades religiosas que en ese momento, en lugar de estar enseñando la verdad, en lugar de recibir a Yeshua, estaban, hermano, impidiendo la entrada. Por eso que dijo Yeshua: ni ustedes entran y ni dejan entrar. Se sienten que solo la Torah es de ustedes, no permiten. Y le digo una cosa: hasta el día de hoy, hermano, ese sistema religioso nos quiere excluir. Yo he escuchado personas que me han dicho: es que ustedes no deberían celebrar el Shabbat, porque el Shabbat no es para ustedes, ustedes son gentiles, el Shabbat es para nosotros, somos el pueblo de Dios, ustedes no deberían estar celebrando esas fiestas son de nosotros, no son para ustedes, ustedes son gentiles, ustedes no pueden ser el pueblo de Elohim. Y muchos de ellos hasta el día de hoy nos siguen excluyendo, sintiéndose superiores a aquellos que somos Efraín. 2. ¿Quién es el pobre? ¿O quién es el miserable, el mendigo en esta historia? El mendigo en esta historia, mis queridos y apreciados hermanos, es Efraín. ¿Quién es Efraín? Para los que apenas están comenzando en el camino de la Torah, Efraín es la casa de Israel que se perdió. No puedo entrar a hablar mucho de esto porque el tiempo se nos iría, pero ustedes saben que en tiempos antiguos, en tiempos pasados, 10 de las tribus de Israel se extraviaron, se perdieron, se gentilizaron. Hermano, decidieron irse y se perdieron en las naciones, se contaminaron, se hicieron gentiles. El hijo pródigo se fue a las naciones, fornicó, pecó, dejó de ser pueblo, dejó de ser hijo.
Ese es Lázaro, un mendigo. Un mendigo, hermano, que ahora lo vemos en esta historia y que así Yeshua lo dice. Había un rico que se vestía de púrpura y lino fino, refiriéndose a todo el sistema religioso en ese momento, el judaísmo que había dejado los mandamientos de Elohim por abrazar tradiciones de hombres que habían cambiado la verdad por la mentira y ahora se sentían superiores. Dice, pero había un pobre, un mendigo. ¿Por qué compara Yeshua a Efraín, a la casa de Israel, a todos aquellos que éramos la oveja perdida? ¿Por qué nos compara con mendigos? Porque obvio, nos perdimos por el mundo y dejamos la Torá, dejamos al Eterno. Y una persona que deja la Torá, que deja al Eterno, como el pródigo, nos convertimos en mendigos. ¿Cómo estaba el pródigo? ¿Se acuerdan? En un chiquero, ansiando comer las algarrobas de un cerdo. Así estaba Lázaro, sin la Torá, perdido y extraviado, sin tesoro, sin nada, un miserable. Y dice la Escritura, mis amados hermanos, que ese Lázaro tenía hambre. Tenía hambre y decía, es que lo mismo que el pródigo, tengo hambre, en la casa de mi padre hay pan, hay comida, ¿qué hago aquí en este chiquero viendo cómo los cerdos comen? Yo quiero comer. Es la misma situación de Lázaro. Lázaro, al tener hambre, se va acercando a donde él sabe que hay comida, pero no se puede meter a la casa. Por eso la parábola dice, y el mendigo o Lázaro se quedaba en la puerta del rico y veía cómo de la mesa caían migajas y él ansiaba saciarse con esas migajas. ¿Ya vas comprendiendo? Ese Lázaro, ese Efraín, son las 10 tribus perdidas. Somos nosotros, la casa de Israel perdida, que de repente un día se nos abrió el apetito por la verdad, por el pan. Yo un día estaba en mi congregación cristiana, en un congreso, en un retiro de pastores, y algo empezó a ocurrir en mí. Como Lázaro, como un mendigo, empecé a tener hambre. Empecé a decir, yo necesito comer porque tengo dudas, porque esto ya no me satisface, porque el mismo apóstol que tengo, el mismo pastor que tengo, él mismo me ha hecho dudar de lo que estamos haciendo. Yo le he preguntado a mi propio pastor por qué nos reunimos los domingos y él con su boca me ha dicho, si fuésemos bien obedientes, Joseph, deberíamos reunirnos los sábados. Él mismo me respondía y me decía, estamos mal. Ese era Lázaro con hambre. Ese era yo, ese eres tú, que hemos tenido hambre y que hemos acercadonos a las raíces hebreas, que hemos venido a donde está el hombre rico. El hombre rico representa todo este sistema de la Torá, pero que ellos lo han cambiado, que ellos, hermano, ahora se han sentido superiores. Ahora, hermano, ellos presumen el púrpura, el lino fino, como que son el pueblo de Elohim, pero Elohim ha visto su corazón. Y nosotros, Lázaro, hemos venido, pero hemos podido llegar solo a la puerta. Y allí en la puerta estamos viendo cómo las migajas caen y queremos comer esas migajas. Queremos comer esas migajas. Por eso Efraín está muy cerca. Efraín ya se acercó, está a la puerta, no está a 1 kilómetro. Está a la puerta de la casa de ese rico, pero no puede accesar más allá, porque, hermano, nosotros estamos llegando tarde. Yo a veces le digo al Eterno, Padre, ¿por qué yo no nací en esta enseñanza? ¿Por qué estoy llegando a mis 30 y tantos, a mis 40 años, a conocer estas verdades? Y a veces, hermano, estamos como Lázaro, hambrientos por conocernos. Queremos comer todo rápido, porque queremos saber más de esta fiesta, queremos saber más de Shabbat, queremos saber más de la obediencia, queremos saber más de estos mandamientos, queremos saber más de esto, porque estamos como Lázaro, hambrientos, queremos comer. Y el rico, que tiene el pan en la mesa, no lo valora, no lo comparte porque lo quiere solo para él, porque no quiere compartirlo con nadie, porque dice la Torah solo es de nosotros, las fiestas solo son de nosotros, el Shabbat solo es de nosotros, ustedes no son.
Somos Lázaro que estamos a la puerta, solo viendo, hermano, cómo caen migajas y anhelamos comerlas. ¿Se acuerda de una mujer que un día vino con Yeshua? Y esa mujer es Efraín. Esa mujer son los gentiles. Esa mujer es la oveja perdida, una cananea. Y cuando Yeshua va pasando le dice: hey, por favor, tengo aquí a mi hija que tiene una enfermedad, está llena de demonios, ¿podrías liberarla? Y Yeshua voltea y le dice: mujer, el pan es para los hijos. El pan ahora lo están comiendo los hijos. Y tú eres una gentil, tú eres Lázaro, tú eres una mendiga. Y ella le dice: yo sé que yo soy gentil, soy cananea, no soy Israel, pero yo no te estoy pidiendo que me des el pan. Yo solo te pido que una migajita de ese pan me des, porque una sola migaja va a liberar a mi hija. Yo sé que los perros comen migajas y yo sé que soy considerada un perro, pero los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. ¿Me podías dar una migaja? Y Yeshua la vio y dijo: grande es tu fe, mujer, grande es tu fe, que crees que con una migaja puede tu hija ser libre. Y su hija fue libre. Ahí podemos ver que en esa parábola, mis amados hermanos, el mendigo es comparado con Efraín, con la casa de Israel, que ha llegado hasta la puerta de donde está aquel rico y solo está viendo cómo cae el pan. Y dice: y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa. Dice: pero ese Lázaro estaba todo llagado. ¿Qué representa? Que Lázaro viene todo leproso, todo llagado. Representa el pecado de todo lo que Lázaro se contaminó, de todos los lugares donde Lázaro estuvo. Porque, hermano, ¿cómo estamos llegando nosotros? La casa de Israel, estamos llegando llagados. ¿Qué significa eso? Estamos llegando con conceptos de Babilonia, estamos llegando todavía con cosas que no son de la Torah, que son consideradas lepra, que son consideradas pecados. Todavía traemos, hermano, cosas del cristianismo, todavía traemos ideas. Por eso le decía que nosotros, los que estamos en Raíces Hebreas, tenemos que pasar por un trabajo de restauración, porque todavía creemos en cosas que no son, todavía pronunciamos de una manera incorrecta, todavía, hermano, la regamos, como decimos acá en México, pero es normal. Lázaro viene de las naciones, Lázaro se contaminó, Lázaro el mendigo viene enfermo, necesita ser sanado, necesita ser restaurado, pero no por eso, hermano, Yahweh lo rechaza. Por eso se llama restauración, porque estamos en un proceso de restauración. Hay muchos de mis hermanos que ya llevan más años que yo en la restauración y me miran y me critican. Estás mal, así no debes predicar, así no debes cantar, está mal cómo te vistes, cómo pronuncias, estás mal. No han entendido que todos vamos a un paso diferente y todos vamos en proceso de restauración. Somos Lázaros que venimos del mundo y que venimos con muchas llagas, pero que queremos ese pan que vemos ahí, queremos guardar la Torah tal cual como Elohim lo dice, queremos aprender, queremos conocer, queremos hacer las cosas bien, tenemos hambre, queremos saciarnos del pan que está en la mesa, pero nos conformamos aunque sea con las migajas. ¿Qué hacemos, hermano? Cada vez que nos reunimos, comemos el pancito que cae de la mesa. Vemos, hermano, al pueblo judío y decimos: wow, ellos llevan tantos años en sus escuelas, en sus yeshivot, cómo estudian, cómo aprenden, cómo saben. Y nosotros, hermanos, apenas venimos llegando, no sabemos decir nada en hebreo más que shalom, pero tenemos hambre. Y entonces dice la Escritura que aún los perros venían y los perros lamían las llagas de Lázaro. ¿Quiénes son los perros en la parábola? Los perros son las naciones, son las religiones, son los gentiles, y se los puedo comprobar. ¿Qué dijo la mujer cananea, la mujer gentil, cuando Yeshua le dijo: el pan es para los hijos? Ella dijo: yo lo sé, nosotros los gentiles somos considerados perrillos, pero aún los perrillos comen migajas. ¿Te das cuenta cómo esos perros representan
todas esas naciones, todos esos gentiles que se han hecho amigos del mendigo, se han hecho amigos de Lázaro. Nosotros venimos de las naciones y todavía tenemos muchas cosas que tenemos que aprender a dejar, que tenemos que soltarnos de ellas. Todavía traemos, hermano, conceptos en la mente, todavía tenemos pensamientos. Por ejemplo, esto que estoy predicando es soltar un concepto que tú tenías antes, ¿no? De que creemos que el alma sigue sintiendo aún después de fallecer y que unos van al cielo y que unos al infierno. Todos esos son conceptos que son, hermano, conceptos que debemos dejar para poder ser restaurados. Estos perros representan las naciones y todas aquellas cosas que el mendigo, que Lázaro trae consigo, pero que él anhela estar en la posición, estar en el lugar donde está el rico, pero solamente puede llegar hasta la mesa, solamente puede llegar hasta ese lugar. Ahora, importante, fíjate lo que dice la Escritura, mi querido hermano. La Escritura dice: y entonces llegó un día en que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Presta atención. ¿Qué representa eso? Que llega un momento en la vida de ese Lázaro en el que él muere. Pero no estés pensando tú en una muerte literal. ¿A qué se refiere la expresión "y ese Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham"? Lo que ahí se refiere es que después de que Lázaro estuvo en la puerta y estuvo anhelando comer esas migajas, anhelaba comer el alimento que tenía el rico, y esos perros lamían sus llagas, llegó un día en que Lázaro murió. Eso representa que va a llegar un día en nosotros, la casa de Israel, los efraimitas, aquellos que venimos saliendo del mundo de las naciones y que hemos estado alrededor de los perros, de las naciones, de los gentiles, con los conceptos, las ideas, las prácticas, la conducta de los gentiles. Llega un día en que morimos, en que por fin hay una muerte en nosotros, pero una muerte espiritual, una muerte al mundo, una muerte al pasado, una muerte a lo que éramos, una muerte al mendigo, una muerte al gentil. Morimos. Eso habla de nuestra entrega completamente a Yeshua y al Tevilá, donde nosotros morimos a la vieja vida para nacer a una nueva vida, donde hay una codificación del nombre de Yeshua, donde nosotros aceptamos que el verdadero Mesías no se llama Jesús, se llama Yeshua, donde nosotros aceptamos que el verdadero día no es domingo, es el Shabbat, donde nosotros empezamos a aceptar su Torah, empezamos a volver a la casa, hacemos, hermano, esa acción de morir en un evento que es, hermano, una práctica, un acto profético metafórico llamado el sumergimiento, el Tevilá, donde el mendigo, donde aquel que venía llagado, aquel que venía contaminado, muere. Y entonces ahora resucitamos a una nueva vida, donde su nombre, el nombre de Yeshua, fue codificado en nosotros, donde ahora renunciamos a Roma, a Babilonia, a las enseñanzas paganas, y ahora somos considerados hijos de Elohim. ¿Por qué? Porque hemos creído en Yeshua, porque lo hemos aceptado como el Mesías, porque lo hemos reconocido como el ungido, como el enviado. A eso se refiere, y llegó el día en que Lázaro murió. Tiene que llegar un día en que nosotros, la casa de Israel, muramos al pasado y nazcamos para convertirnos ahora en miembros de la familia de Elohim. Como dice Juan, a los que creyeron, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos. Ha oído en todas las parábolas anteriores el hijo. ¿Qué dice del hijo pródigo? Porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y si vemos parábolas del antiguo pacto, hay una parábola, hermano, donde se nos habla de que aquella casa estaba muerta, huesos secos, y volvió a la vida. Entonces, en esta parábola, cuando dice el
el pobre, el mendigo, el Lázaro muere y vienen los mensajeros y lo llevan al seno de Abraham. ¿Qué representa? No habla de un lugar. El seno de Abraham no es un lugar, porque todos pensamos eso. Oh, mira, estoy volando, llegando a un lugar con un gran hombre que dice, aquí es el seno de Abraham. No, la expresión y fue llevado al seno de Abraham. Mira, me gusta esta Biblia, porque esta Biblia dice, y fue llevado al lado de Abraham. El seno de Abraham es una expresión para decir, fue llevado bajo la cobertura. Ahora es parte de la familia. Fue llevado donde Abraham el patriarca recibe a los que son parte de Israel, a los que son sus hijos. Eso se refiere cuando dice al seno de Abraham. No es un lugar, es una posición. Voy a volver a repetir esto. El seno de Abraham no es un lugar. Así se le ha enseñado y así muchos pensamos que el seno de Abraham es un lugar, que así se llama. No, el seno de Abraham es un lugar de posición, donde después que muere el mendigo, hermano, el mendigo muere y resucita a una nueva vida. Y ahora, hermano, en esa nueva vida ya no es un mendigo. En esa nueva vida ya no hay perros a su lado. En esa nueva vida ya no hay llagas. Eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos la experiencia del Tevilá. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros ya no nos debemos considerar gentiles. Efesios 2 dice, por eso tú ya no eres un gentil, un extraño. Ahora eres miembro de la familia de Elohim. Eres conciudadano de los santos. Ahora debes saber que eres pueblo de Dios, pueblo de Elohim. Ese es Lázaro resucitando y viendo que ya no hay llagas en su cuerpo, viendo que ya no es un mendigo, ahora está vestido como el pródigo. Lo han vestido con vestiduras nuevas, con un nuevo calzado, un anillo de oro. Y es así como ahora es llevado al seno de Abraham. Seno de Abraham no es un lugar, seno de Abraham es una posición. Abraham le dice, ven, pero yo era un mendigo, pero ya no lo eres. Pero yo era Israel que me perdí en las naciones, pero ya no estás perdido. Pero yo venía con muchos perros, los perros son todas esas cosas que aprendí allá, pero ya no están esos perros, moriste. Ahora has resucitado a una nueva vida y yo, Abraham, ¿a quién representa Abraham en esta parábola? Abraham representa al patriarca de todo el pueblo de Elohim, de todo Israel. Y miren qué privilegio, que ahora Abraham le da la bienvenida a Efraín, a la casa de Israel, a todos nosotros. Ven a mi lado. Lo abraza y lo presenta a todos como uno más, como un hijo, con todos los beneficios, con todos los derechos de un israelita. Por eso nosotros no nos debemos de sentir extraños. No somos el huerfanito, el arrimadito, el invitado que está allá en el rincón. Ya no estamos a la puerta de la casa del rico. Ya no estamos viendo como el niño pobre, cómo come el rico y viendo cómo se caen los pedacitos y ansiando comerme un pedacito. Abraham dice, ya no. Ahora siéntate. Me gusta esta versión porque ¿qué dice? Y fue llevado al lado de Abraham para que comiera y celebrara. Ahora Abraham está recibiendo a ese pobre, miserable y mendigo, que ahora ya no es pobre, miserable ni mendigo. Ahora tiene todos los derechos de sentarse a su lado y ser considerado como parte del pueblo de Elohim. ¿Estás comprendiendo esta parábola? Esta parábola, hermano, no está hablando de un lugar de tormentos. Está hablándole a esos fariseos y a los que están allí de que todos tienen la oportunidad de venir y creer en Yeshua, porque el tiempo ha llegado de que Israel vuelva, como Efraín, como Lázaro, como el mendigo, con muchas llagas, con los perros que lamen sus llagas, pero todos esos de mala fama, todos esos publicanos y todos esos que están ahí sentados, quizás son el Israel que está siendo encontrado. Le está hablando a ellos, les está diciendo, así como ese mendigo que tuvo el privilegio de sentarse al lado de Abraham y ser considerado como uno del pueblo de Elohim, así tienen ustedes ese privilegio, tienen ustedes esa oportunidad
pero tienen que morir a lo que eran antes para nacer y ser llevados a esa posición. Pero el rico murió. ¿Y qué representa? El rico murió y fue llevado a una condición de tormento. En la parábola, la expresión el rico murió es todo lo contrario en Lázaro. El rico murió representa el sistema fariseico religioso, el sistema judío de rituales y tradiciones que no quiso creer en Yeshua y por ende su relación con Elohim muere. Mueren. Ellos al revés, cuando Lázaro muere para vida, ellos mueren para quedarse ciegos en un sistema de oscuridad, en un sistema de rituales, en un sistema de enseñanzas vacías, donde se abraza, hermano, hasta brujería y hechicería, y se cree en amuletos, en pulseras, en estrellas, en rituales, en rezos, en sacrificios. La relación correcta que en su momento Judá tuvo con el Eterno muere. Y por eso Yeshua dijo, ustedes se sienten en una posición elevada, pero lo que Elohim ve en su corazón es aborrecible. Ustedes juzgan y critican a los de mala fama que están aquí escuchando, porque se sienten superiores, pero el corazón de ustedes está muerto. ¿Qué les decía Yeshua a estos hombres fariseos? Ustedes solo están vestidos por fuera de santidad, de pureza, pero por dentro sus corazones son sepulcros blanqueados. Por dentro están llenos de huesos secos, de muerte, de rapacidad. En pocas palabras, en esta parábola cuando dice el rico murió, está hablando de todo ese sistema religioso, todo ese sistema erróneo que ellos habían abrazado, transgiversado, habían distorsionado. No creían en la Torah como Yeshua la vino a enseñar. Ellos se mantenían firmes en las tradiciones de los ancianos, en las formas en cómo ellos predicaban las cosas, y eso representa el rico murió y fue llevado a un lugar de tormentos. Y en ese lugar de tormentos gritaba, me quemo, sufro, por favor, Padre Abraham. Fíjate, ¿qué representa? Que ese sistema que representa el rico fue llevado al lugar de tormentos, representa todos estos años, todos estos siglos, que nuestro amado hermano, la casa de Judá, todo ese sistema judío ha vivido todas estas historias de mucho sufrimiento. Literalmente, hermano, han sufrido cosas terribles por todos estos siglos, tantas persecuciones, tanto maltrato, tantas situaciones, 1940 y tantos, donde fue el holocausto. Y fue un sufrimiento terrible. Y ese es el grito del rico, diciendo, Padre Abraham, ayúdame. Padre Abraham, ayúdame. Ese es el grito, ese es el sufrimiento al que se refiere esta parábola, que por su incredulidad, por su altivez, por su arrogancia, por su orgullo, eso los iba a llevar a todos estos años de sufrimiento. Yo no quiero decir, amado, que es un castigo, es una consecuencia. Es una consecuencia de su incredulidad. Recuerdo mucho aquel pasaje cuando estaban, hermano, queriendo a fuerza que Yeshua fuera llevado al madero. Y cómo, hermano, cuando un hombre dice, pero es que yo no veo en él pecado, yo no veo que él sea digno de muerte. Ese sistema dijo, no nos importa, mátenlo, crucifíquenlo y que su sangre caiga sobre nosotros y todos nuestros hijos. Ese orgullo, ese odio hacia el Mesías, hermano, hizo que ellos tuvieran la consecuencia de ese rechazo y de esa incredulidad. Y por eso es ahí donde el rico empieza a decir, Padre, ayúdame, clamando la ayuda del Padre. Porque ellos se consideraban, hermano, hijos de Abraham. En algunas ocasiones, recordará usted ese verso donde le dijeron a Yeshua, es que nosotros somos hijos de Abraham. Y Yeshua dijo, no, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes buscan matarme, ustedes son hijos del diablo.
Por eso podemos ver que cuando ese rico dice, Padre Abraham, ahí está una palabra código. Ellos se consideraban hijos. Por eso esa expresión Padre Abraham es la expresión de lo que ellos consideraban el sistema fariseico, que se consideraban hijos. Pero Yeshua dijo, es que no pueden ser hijos. No pueden ser considerados hijos. Porque un hijo hace las obras de Abraham y ustedes están queriendo hacer lo que el diablo, que ha sido homicida desde el principio. Entonces, fíjate, ahí el padre Abraham voltea a ver a ese rico que ahora está sufriendo, siendo atormentado. Figurativamente, ustedes tienen que saber, hermano, que esta parábola no nos está hablando de un lugar. Porque, pueblo amado, no hay un lugar. Además, hay cosas muy ilógicas. ¿Cómo puede ser que tienen un diálogo si no están pegados, no están a 2 metros? Dice, hay una gran cima. No puede ser algo literal. Porque usted no puede hablar con una persona a tan larga distancia. Y usted no puede creer que los que están del lado del consuelo están siendo consolados viendo cómo otros son atormentados. ¿Usted podría estar siendo consolado así? Acá estoy siendo consolado mientras veo cómo gente sufre y es atormentada. No, por supuesto que no. Tú tendrías un shock psicológico al ver todo eso que está ocurriendo del otro lado. Y además se dice en la historia que tienen un diálogo. Hermano, eso es imposible, tener un diálogo desde un lugar lejano hasta otro lugar. Son solamente narraciones que nos están dando códigos, que nos están dando sombras y figuras, dice el padre Abraham. Pero es que hay una gran cima. Otra versión dice, hay un abismo que nos separa. Los de aquí no podemos ir para allá y los de acá no pueden venir para acá. ¿Sabes a qué se refiere ese abismo? El abismo de la incredulidad, el abismo del orgullo, el abismo de que ustedes no quieren reconocer que Yeshua es el Mesías. Ese abismo, esa cima, ustedes la han creado. Han puesto una separación. Hay un velo que no los deja ver. Por eso no pueden pasar ustedes de allá para acá. Y los que ya están aquí, los Lázaros que fueron restaurados, no pueden ir para allá porque ellos ya creen en Yeshua, lo han aceptado como el Mesías. Y entonces aquí surge una expresión, hermano, del rico. Padre Abraham, por favor, si no me puedes ayudar, entonces, fíjate lo que dice, entonces voy a pedirte una cosa. Voy a pedirte que envíes a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y me venga a traer agua. Un día, Judá, un día ese sistema va a reconocer que el único que puede saciar su sed es Yeshua. Y miren qué hermoso, porque reconoce ese rico que ese Lázaro que él menospreciaba y que lo tenía como un mendigo, es el único que puede proveerle esa agua. Hoy nosotros, que ya estamos en el seno de Abraham, o sea, ya estamos sentados con Abraham porque somos pueblo de Elohim, portamos el agua que un día Judá reconocerá que es la que él necesita, y él pedirá y dirá que Efraín venga y me dé el agua, porque ellos tienen algo que nosotros rechazamos, porque Efraín tiene algo que nosotros no quisimos y queremos que Efraín, que la casa de Israel, que esos que nosotros criticamos y que son los que fueron restaurados, que nos vengan a traer el agua. ¿Cuál es el agua? El agua es Yeshua. Nosotros los efraimitas, nosotros las 10 tribus extraviadas que fuimos encontradas, nosotros el Israel de Elohim, nosotros el Lázaro restaurado, tenemos el agua que un día Judá nos va a pedir y nos va a decir queremos de Yeshua. Por favor, Padre Abraham, ahora que Lázaro está a tu lado, fíjense al final, ¿quién terminó siendo más pueblo? ¿Quién terminó estando más cerca de Abraham? Los que no éramos, los que estábamos fuera. Terminamos al lado de Abraham y con el agua que ahora el rico quiere y pide. Manda lo que me dé agua.
envíalo para que moje mi lengua y me dé de esa agua. Por eso usted tiene que saber, hermano, que esta es una parábola alegórica, porque tampoco hay agua que uno pueda llevar allá. O sea, son cosas que son ilógicas. Es una historia que nos está mostrando la posición del reino de Elohim, la restauración de Israel, la posición del sistema religioso, cómo va a terminar, y la posición de los restaurados, dónde estamos. Y entonces el padre Abraham contesta: no se puede. Bueno, pues entonces manda a Lázaro. Fíjate, entonces manda a Lázaro, algo ilógico, porque no se puede, hermano, que un muerto. Por eso les digo una cosa, ¿qué dice la Escritura? Porque el que está muerto no tiene memoria. Y ahí vemos que ese rico tenía memoria. Tengo 5 hermanos, manda a Lázaro para que vaya a ellos. Algo que choca con lo que hemos leído. Entonces, pueblo amado, ese rico en esa narrativa le dice al padre Abraham: envía a Lázaro que vaya a contarle a mis 5 hermanos, que están allá en la tierra, que les vaya a decir para que ellos no vengan aquí, que los reprenda, que les hable de este lugar para que no vengan. Dice: mándalo que vaya a mis 5 hermanos. ¿Por qué nosotros podemos ver que está hablando de la casa de Judá? Que ese rico es Judá, que ese rico es todo ese sistema, porque Judá tenía 5 hermanos. Si usted ha leído en el libro de Génesis quiénes son los 5 hermanos de Judá, que son hermanos los hijos de Lea, podemos ver que sus 5 hermanos son Rubén, Simeón, Leví, Isaacar y Zabulón. Esos son los 5 hermanos de Judá. Entonces aquí es otra palabra código, otra palabra que puede, hermano, darnos la señal de que quien está ahí representando al rico es casa de Judá. Pero también había 5 grupos de judíos que eran sectas, que, hermano, creían cosas diferentes, pero que formaban en ese momento todo el sistema judaico religioso. Y estos 5 grupos religiosos eran los esenios, los saduceos, los celotes, los herodianos y los samaritanos. Estos 5 grupos representan esos 5 hermanos de los que habla este rico. Entonces lo que está diciendo este rico: por favor, padre Abraham, si no me vas a traer agua, entonces manda a Lázaro para que les predique a mis 5 hermanos, para que les hable. Pero fíjate lo que le contesta Abraham. Es que entiende una cosa, y lo voy a leer, mis amados hermanos, para que veamos lo que les contesta, ¿no? Lo que les dice: padre Abraham, por favor, manda para que vayan a predicarle a mis hermanos. Tengo 5 hermanos, que les hable para que ellos no vengan a este lugar. Abraham le dijo: ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que le hagan caso. ¿Qué le está diciendo Abraham a este rico? ¿Sabes? Todo el sistema judío, esos 5 que tú dices, esos 5 hermanos que representan estos 5 grupos de judíos, tienen la Torá, tienen los profetas. Ahí en la Torá y en los profetas está Yeshua. Por eso cuando Yeshua se apareció, hermano, a sus discípulos, dice: y les abrió las escrituras y les mostró la Torá, les mostró los profetas, donde aparece Él, y les abrió los ojos. Yo aquí les he predicado que no necesitamos el nuevo pacto para predicar de Yeshua. En el antiguo aparece Yeshua. Y el padre Abraham le está diciendo: es que todo ese grupo religioso del que tú hablas tienen la Torá. Tienen la Torá, la conocen, hasta en hebreo la pueden leer. Ahí está Yeshua. Ahí en Moisés, ahí en los profetas, ahí está Yeshua. No necesitamos que una persona muerta vuelva a la vida para predicarles de ellos. Ellos tienen la oportunidad de conocer a Yeshua. Sí, fíjate lo que dijo el rico. Sí, padre Abraham, eso no basta.
Pero si un muerto resucita y se le aparece a ellos, ellos se convertirán. Esta es la única parábola, escuchen bien, donde se da el nombre de una persona, el nombre propio. Por eso muchas personas dicen que este lugar sí es un lugar real, porque en ninguna parábola se da el nombre de ningún personaje. En todas las parábolas se dice, había un hombre, había un hijo, había un señor, había un sembrador. No se da el nombre, y es la única parábola donde se da el nombre de Lázaro. Por eso muchos teólogos dicen, no, es que entonces esta no es parábola, esta es una historia real. No. ¿Sabes por qué sí se da un nombre? ¿Y por qué el nombre de este personaje es Lázaro? Porque precisamente Yeshua está usando el nombre de un resucitado de a de veras. ¿Se acuerdan ustedes del hermano de María y Marta? Lázaro. Dice la Biblia que cuando Yeshua va a la casa de estas hermanas y ve que Lázaro ya murió, Yeshua lo resucita. Y el propósito de esa resurrección era que creyeran en él. ¿Y sabe quiénes vieron esa resurrección y no creyeron en él? Viendo, por eso dice, el que ve, ellos ven y están ciegos. Viendo, no ven. Oyendo, no oyen. Porque estaban los fariseos viendo ese milagro, y cuando vieron que el muerto salió de la tumba, cuando vieron que Lázaro salió de la tumba, ¿qué pedía el rico aquí? Por favor, que Lázaro resucite, porque cuando lo vean resucitado, creerán. Por eso Yeshua le puso nombre a este muerto. Por eso Yeshua le puso nombre a este personaje. Porque eso sí pasó. Porque el día que Lázaro resucitó, los fariseos, ¿usted ve que aplaudieron y se cayeron de rodillas diciendo creemos en ti? No, al contrario, se voltearon a ver con más odio y dijeron, vamos a hacer todo para que lo maten también a Lázaro. Porque ahora no solo queremos destruir a ese hombre, a ese rabí, a ese maestro, vamos también a procurar matar a Lázaro. Fíjate, ahora ya no solamente era matar a Yeshua, vamos a matar a Lázaro. No creyeron, ni viendo ese milagro creyeron. Por eso en la parábola que dijo Yeshua, si a un Lázaro resucitara, no lo van a aceptar. Como diciéndole a los fariseos, ustedes van a ver a un Lázaro que va a resucitar y ni aún así van a creer. Pero también sabes a qué se refiere con esa expresión. Mira, rico, tú dices que yo envíe a un resucitado, que alguien vaya de la muerte a la vida y les predique porque así se van a convertir. Tienen la Torá, tienen los profetas, ahí está el mensaje de salvación, solo que no lo quieren recibir, así como tú no lo recibiste, rico. Pero es que si alguien resucita, sí creerán. Hermano, vino Yeshua, murió, resucitó y dígame, hasta este momento, ¿creen en él? Él resucitó y después de resucitar, ¿creen en él? ¿Creyeron en él? Aunque él resucitó, se niega su resurrección. No les interesa, no creen que él resucitó. Toda esta parábola fue una parábola que tiene el secreto, tiene los misterios de la casa de Israel, que era un mendigo acompañado de perros que lamían sus llagas, pero que ansiaba, tenía hambre por comer de lo que caía de esa mesa, la Torá. Y un rico que estaba en una posición de realeza, con vestidos de lino y púrpura como los sacerdotes, pero que no valoró el pan, que no entendió ni siquiera el pan. Los dos murieron. Uno murió a su vieja vida y fue llevado a la familia de Elohim, pueblo de Elohim. Abraham lo abrazó, lo recibió. Somos nosotros, Efraín. Otro, su relación con Elohim murió por su religiosidad, por sus ritos, sacrificios, tradiciones, por sus interpretaciones de hombre, y por tantos siglos ha sufrido,
Por eso grita: ayúdenme, estoy sufriendo. Van a reconocer un día que necesitan el agua que Efraín tiene y que puede saciarles. Pero mientras el padre Abraham les dice: tienen la Torá, ahí está Yeshua, ahí están los profetas. Pero es que queremos un resucitado, pero es que el resucitado ya estuvo. Yeshua resucitó y aún así tus 5 hermanos no creyeron en él. ¿Quiénes son los 5 hermanos? Los 5 grupos religiosos que conforman todo el judaísmo, pueblo amado. Y es así que Yeshua contó esta parábola y el que entendió, entendió. Y los otros solo se quedaban diciendo: ¿de qué habla? Pero es que los misterios, los secretos y las revelaciones solamente Elohim se lo concedió a los discípulos, de poder entender, de poder comprender estas parábolas. Hoy tú las estás entendiendo, las estás comprendiendo. Yo me gozo porque yo soy Lázaro. ¿Sabes cuál es el verdadero nombre de Lázaro? No es Lázaro, es Eleazar. Solamente que así lo transliteraron el nombre, Lázaro. Pero el nombre hebreo correcto es Eleazar. ¿Y sabes qué significa Eleazar? Príncipe de Elohim. Hoy nosotros ya no somos el mendigo, ya no somos el llagado, ya no somos el que viene acompañado de perros, ya no estamos en la puerta ansiando migajas. Ya somos los príncipes de Elohim, somos miembros, conciudadanos, el pueblo, miembros de la familia de Elohim. Abraham está a nuestro lado diciendo: son del pueblo, con los mismos derechos, con los mismos beneficios. Somos el príncipe de Elohim. Tenemos el agua que es Yeshua y que muchos están pidiendo. Por favor, tráeme agua. Y debemos llevar esta agua. Démosle gracias a Elohim por esta hermosa parábola y sigamos conociendo otras parábolas más. Y gracias a Elohim por su revelación. Que el Eterno les bendiga. Si en tu corazón sientes el deseo de apoyar el ministerio del Roé Joseph Corona con algún donativo o siembra voluntaria, puedes hacerlo a través de PayPal o Western Union. En México, puedes hacerlo en tiendas OXXO o transferencia a nuestra cuenta de Banco Azteca. En la pantalla está apareciendo los números y la información que necesitarás. Que el Todopoderoso te bendiga y traiga gran cosecha a tu siembra. Shalom Alejem. La paz sea con todos.